Verb be. En esta lección vamos a ver un poco de lo que es la introducción, que es el verbo be, las estructuras gramaticales que podemos manejar con el verbo be. Estas pueden ser afirmativas, negativas y preguntas. En este caso vamos a hablar solamente de las preguntas cerradas, ¿ok? Y vamos a hacer un poco de práctica al final de la lección. El verbo be o el verbo to be es un verdadero campeón en la gramática inglesa. Y esto es porque se lo utiliza de varias maneras. Puede ser utilizado para identificación y descripción, para un estado o condición, para una ubicación y muchos más. Por ejemplo, si hablamos de identificación y descripción, podemos decir I am a teacher, que en español es yo soy un profesor, o I am Julia, yo soy Julia, que está describiéndose a sí misma o identificándose a sí misma. En un estado o condición podemos decir she is happy, ella está feliz, y en una ubicación podemos decir the book is on the table, el libro está en la mesa o sobre la mesa. Bien, pero antes de iniciar con el verbo be, tenemos que tener bien claro lo que son los pronouns o los pronombres. Dentro de los pronombres tenemos varios, ¿ok? Tenemos el pronombre I, que es igual a yo, you, que es igual a tú, she, que es igual a ella, he, que es igual a él, it, que se lo puede describir como eso, que se utiliza para una cosa o un animal. Tenemos los pronombres they, ellos o ellas, we, nosotros, nosotras, y you, nuevamente, ustedes. Aquí al lado tienen la descripción que se está haciendo. En este caso, I es para primera persona, ¿verdad? You, segunda persona. Todo lo que está en rojo es tercera persona singular, ¿ok? Y lo mismo acá tenemos they, es tercera persona, nos referimos a ellos. We, nosotros, porque estamos incluidos en la oración. Y you, ustedes, plural, segunda persona. En el siguiente cuadro lo tienen mucho más detallado, ¿verdad? Por ejemplo, los primeros dos, I and you, es para hablar en singular, solamente una persona. Lo mismo que todo lo que está en rojo, she, he, it, es tercera persona, singular. Y todos los que tenemos aquí abajo, they, we and you, es plural. Siempre vamos a hablar de dos o más personas. Pero veamos esto, cómo tiene que estar, cómo se alía con el verbo be. Bien, el verbo be significa ser o estar, ¿ok? Y este verbo a su vez se ramifica o se subdivide en tres variantes, que es am, is and are. Ahora, ¿para qué repasamos los pronombres? Porque cada una de estas ramitas del verbo be se utiliza con diferentes pronombres. Cuando voy a hablar de I, o sea, yo, siempre voy a estar utilizando el verbo be, am. Si voy a hablar de she, he o it, the house es lo mismo decir it, por si acaso. Siempre va a estar is, ¿ok? No se olviden, tercera persona singular. Y cuando queramos hacer una oración en plural, con you, we o they, siempre va a ser el verbo be, are. Empecemos con las estructuras. Dentro de lo que es el verbo be, en la gramática tenemos diferentes oraciones que podemos armar. Pueden ser oraciones afirmativas, negativas o interrogantes. ¿Ya? Y también tenemos las WH questions, que son las preguntas abiertas, cuando utilizamos what, when, how, where, que acá hay un video, les voy a dejar aquí arriba para que lo puedan revisar. ¿Okay? Vamos a ver entonces cómo es la estructura de una oración afirmativa con el verbo be. Es fácil, ¿ok? Siempre para una oración en inglés vamos a necesitar un sujeto, un verbo y un complemento. Esa es la estructura gramatical, ¿ya? En este caso nuestro verbo estrella hoy es el verbo be.
solo vamos a utilizar ese verbo, que significa ser o estar. Sujeto, acá tenemos una oración afirmativa, todas son afirmativas. I am a nurse. Significa yo soy una enfermera. She is happy. Ella está feliz. ¿Ok? Y por último, una oración plural. They are students. Ellos son estudiantes. Continuemos con las oraciones negativas. Cuando querramos hacer una oración negativa, se van a dar cuenta que las mismas que tenemos positivas la he pasado a negativo. ¿Por qué? Porque se puede hacer. ¿Ok? Ustedes pueden utilizar sus mismas oraciones positivas y transformarlas a negativas. Por ejemplo, tenemos el sujeto I, el verbo be, am. No se olviden que siempre van de la mano. Y en este caso lo que le estamos agregando es not. Esa es la negativa. ¿Ok? Nada más se le tiene que agregar. Y el complemento. Por ejemplo, I am not a nurse. She is not happy. They are not students. ¿Ok? Yo no soy una enfermera. Ella no está feliz. Ellos no son estudiantes. Ahora, en este caso ustedes van a poder ver contracciones como el isn't o aren't. Se puede utilizar, es lo mismo decir she is not happy a decir she isn't happy. O they are not students a decir they aren't students. Lo único que estamos haciendo es hacer más resumido el verbo be y la negatividad en este caso. Continuamos con las interrogantes, que en este caso es las preguntas cerradas. ¿Por qué preguntas cerradas? Porque la respuesta solamente puede ser sí o no. No hay otra variante. ¿Ok? Para hacer estas preguntas necesitamos primero el verbo be, el sujeto, el complemento y la question mark. ¿Ok? Verb, subject, complement and question mark. Esa es la estructura que vamos a necesitar. Si se dan cuenta, solamente intercambiamos, ¿no? Antes el sujeto estaba en primer lugar, ahora en primer lugar está el verbo. Esto solamente en oraciones, preguntas cerradas, mejor dicho. ¿Ok? Por ejemplo, ¿is she a nurse? ¿Ella es enfermera? Es una interrogante, es una pregunta. Que en este caso podemos ver que sí, ¿verdad? Ella sí es enfermera. Entonces la respuesta va a ser positiva, yes. Vamos a necesitar un sujeto, en este caso ya está en la pregunta, y el verbo que también ya está en la pregunta. ¿Ok? La respuesta va a ser yes, she is. Otra pregunta. Is he happy? ¿Está feliz? Podemos ver que no, ¿verdad? He looks confused. Se ve algo confundido. No. He is not. La estructura es la misma, solamente que al final le vamos a aumentar una nueva palabra que va a ser not. ¿Ok? Tenemos más ejemplos. ¿Ok? Are you a teacher? No, I am not. Ahora, ¿por qué aquí, si estamos hablando, si dice que aquí el sujeto va a ser el mismo, ¿por qué aquí no es el mismo? Porque la pregunta es directa. La pregunta es, ¿are you a teacher? ¿Eres profesor o profesora? Cuando ustedes le hacen una pregunta a otra persona, la otra persona va a decir, no, yo no soy, ¿verdad? Entonces es lo mismo. En este caso estamos haciendo una pregunta directa a otra persona. ¿Are you a teacher? Ustedes le están preguntando aquí al chef, ¿no? ¿Are you a teacher? Y él dice, no, I am not. No, yo no soy. Lo mismo acá con una pregunta plural. ¿Are they students? ¿Son estudiantes? No, they are not. Ok, en este caso sí repetimos el sujeto porque hablamos en tercera persona. Ok. Conclusions.
A manera de concluir esta lección, vamos a hacer, necesito que ustedes escriban una conclusión de este tema, ¿ok? Primero tenemos que hacer una conclusión de qué es el verbo be. Segunda, para qué se usa el verbo be. Y por último, cómo se usa, ¿ok? En este caso, el cómo se usa son las estructuras, ¿verdad? Luego, tenemos un poquito de practice, ¿ok? En este caso les estoy dejando aquí un pequeño juego. Tienen 3 oraciones aquí y tienen que decirme cuál es la afirmativa, cuál es la negativa y cuál es la pregunta. Really easy, guys. Okay. The cat on the floor, on the roof, sorry. They happy with the result. She, your friend. Y extra vamos a tener 5 oraciones afirmativas, 5 oraciones negativas y 5 preguntas, que son las que hemos visto, las preguntas cerradas, las just now questions. Ok, guys, espero que hayan disfrutado la lección. Si tienen alguna consulta, por favor la pueden realizar. Thank you, bye bye.